hoy quiero comenzar hablando primero de pecado. Vamos a hacer el desarrollo de esta serie y vamos a hablar primero de pecado y vamos a hablar primero del origen y la solución del tema del pecado. La palabra pecado en griego es la palabra armatía, y esa palabra en su esencia significa errar predispuestamente, es decir, tener un error predispuesto. Es como si tú sabes darle al blanco. No sé si alguno ha practicado la diana, que es un cuadrito donde hay círculos y realmente el que le pegue al centro ese gana, o gana el que esté más cercano al centro con una flecha, y de ahí se toma la palabra armatía en griego para hablar del pecado. El pecado es un error o es errar de manera consciente, no de manera inconsciente, es errar de manera consciente. Y tomo como texto Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14, y dice de esta manera: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Nos los traerán y nos los harán oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Pues muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y el versículo 29 del mismo libro de Deuteronomio es muy interesante lo que dice allí. Dice: las cosas secretas y ocultas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Voy a repetirlo directamente en la Biblia. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Algo muy importante: todo lo de Dios no lo conocemos, tampoco lo necesitamos conocer, pero lo que conocemos es para que nosotros lo obedezcamos. Esa es, digamos, la razón principal. El filósofo y humanista Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, dijo alguna vez: el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿Lo escuchó alguna vez, cierto? Yo también, es más, yo también lo confesé de esa manera. Pero esta afirmación es muy contraria a lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el ser humano es pecador desde antes de nacer, porque viene con un gen pecador por causa del pecado original que se generó en el Edén como resultado de la desobediencia de Adán y Eva. David en el Salmo 91 lo dijo así: porque en pecado me concibió mi madre. El pecado es un tema que hoy se evade y prefiere tocarse con mucha liviandad en la iglesia cristiana, porque la palabra en sí misma es muy fuerte y, según algunos cristianos, pueden ofender a las personas que profesan ser evangélicos. Hoy preferimos usar términos como error, equivocación, pequeñas fallas de la persona en su conducta pecaminosa que ofenden la santidad de Dios, de ese Dios 3 veces santo que una vez el profeta Isaías lo manifestó cuando estaba adorando en el templo. Entonces hoy no queremos hablar de: hermano, arrepiéntase, está en pecado. ¿Sí? Hoy queremos tratar la cosa con liviandad. Sí, sí, son pequeñas equivocaciones, pero bueno, trata de enderezar el camino, sí, póngase allí en el camino. Y hoy muchas veces nosotros preferimos callar antes de correr a los cuernos del altar a confesar. Y yo siempre he creído, porque la palabra así me lo muestra, me lo va revelando, que hay dos maneras de tratar con el hombre justo que ha pecado. Porque acuérdese, aunque nosotros hablamos de arrepentimiento para el pecador, la Biblia habla más de arrepentimiento para aquel que es justo, es decir, para aquel que ya ha conocido a Dios.
O sea, una de las grandes demandas de Dios para con su pueblo es que su pueblo lo ofendía y decían conocerlo. Y de verdad, qué gran reflexión tomó Diana con el tema de la mamá de Micaías y de Micaías, que el dinero que le correspondía, la bendición que venía de parte de Dios, la tomaron para hacer una imagen fundida. No dice la Biblia qué tipo de imagen, pero qué tristeza que un pueblo que recibe de Egipto toda la riqueza de Egipto al salir, lo primero que hacen con esa riqueza es un becerro de oro. Un becerro de oro. Porque realmente muchas veces tú y yo nunca hemos valorado la salvación tan grande que tenemos en Cristo. Nunca. Nunca hemos valorado. Preferimos la trampa, preferimos la mentira, preferimos el quite, ¿sí? Queremos ser los primeros. Llegamos a un banco y miramos en cuál de las filas hay menos gente y me ubico allí, aunque no pertenezca a la categoría de esa fila. Puedo hasta irme con un niño de brazos para que me atiendan más rápidamente. O sea, realmente nos buscamos muchas cosas y no las vemos como pecado. No las vemos como pecado. Nos copiamos en los exámenes, tratamos de conseguir las preguntas de los exámenes, tratamos de buscar información de otros compañeros que ya presentaron el tipo de examen. Escúchame, ¿estamos copiando el modelo del mundo o el mundo no ha salido de nuestro corazón? Porque muchas veces puede suceder eso. El tema no es que Josué haya muerto. El tema es que el pecado no salió del corazón del pueblo, a pesar de que el pueblo le dijo a Josué: en Dios solamente confiaremos y a Él solamente serviremos, porque así se lo dijo a Josué. Pero escúchame, muchas veces nosotros tenemos la intención de servir a Dios, pero hay algo que no ha salido de nuestro corazón. Y mientras eso no salga de nuestro corazón, es imposible que yo le sirva a Dios de una manera sincera. Usted sabe que los mayores buscadores de atajos somos los cristianos. Muchos de nosotros ponemos gente por necesidad, hacemos cosas por necesidad. Y tú no puedes hacer las cosas por necesidad. Yo recuerdo que una vez le dije a mi esposa: aquí nadie va a servir por necesidad de cubrir un puesto. Si nos toca solo, nos toca solo. Y durante muchos años trapeábamos la iglesia, barríamos la iglesia, limpiábamos las sillas. Durante muchos años, hasta que Dios pusiera en el corazón de las personas que ellas voluntariamente tenían que servir. Y muchas veces estamos tratando de buscar atajos. Dios no quiere que tú le sirvas con trampas. Dios quiere que tú le sirvas con un corazón genuinamente arrepentido. Porque realmente el pecado tiene que salir de nuestro corazón. Y yo me incluyo. Porque no sé cuántas cosas más para poder pararme aquí tengo que seguir confesándole a Dios. Y tengo que seguírselas diciendo a mi mentor espiritual. Porque hay cosas que realmente sé que no se las puedo decir a mi esposa, pero tengo a alguien a quien se las puedo decir, porque yo necesito ser libre de toda contaminación que me impida adorar a Dios como correctamente debo adorarlo. Hoy queremos aceptar todo dentro de la iglesia y no puede ser así. No puede ser así. Porque la iglesia, el templo, es un lugar de adoración. No es simplemente un lugar de venir, de que usted venga para que traiga la ofrenda y para que la obra se pueda seguir sosteniendo y nosotros le damos una palabra para darle contentillo. No, ese no es el propósito. El propósito por el cual todos venimos aquí, vengamos con ofrenda o vengamos sin ofrenda, es adorar a Dios. Ese es el propósito de este lugar y todos tenemos que hacerlo con un corazón genuinamente agradecido. Los grandes errores que hemos cometido y las grandes faltas que hemos cometido es por no conocer a Dios y por no sacar de nuestro corazón aquello que lo ofende a Él. Y lo necesitamos sacar. Yo creo que no podría comenzar esta serie de arrepentimiento sin antes hablar del pecado. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuál es la salida que Dios da? La solución que Dios da.
Ahora mira, todo ser humano que camina sobre esta tierra necesita ser rescatado de esa condición. Y vienen tres preguntas que quiero resolver en esta enseñanza. La primera de ellas, ¿dónde se pecó por primera vez? Y terrenalmente se pecó por primera vez aquí en este mundo, en el cosmos. Se pecó por primera vez en el cosmos terrenalmente. Pero antes de pecarse aquí, ya se había pecado en el universo, ya se había pecado en el cielo. Porque la realidad del pecado terrenal es una réplica del pecado celestial. O sea, primero se pecó en el cielo. Y en el cielo usted sabe que aparece, de acuerdo al texto de Isaías 14, versículo 12 al 14, si lo podemos ubicar allí en pantalla. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Allí encontramos la primera fuente de pecado celestialmente hablando. Y dice de esta manera, Isaías 14, versículo 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a ¿quién? Y está hablando del rey de Tiro. Pero el rey de Tiro no es el objeto de Isaías. El objeto de Isaías es mostrar que el orgullo es la fuente de todo pecado. ¿Y qué es el orgullo? El orgullo es el ego, es mi ego. Yo soy primero. ¿Qué es orgullo? Yo soy primero. ¿O cuántos no se han ofendido porque no los montaron a cantar o no los montaron a ministrar? ¿O cuántos se ofenden porque el pastor no sé qué tendrá con Diana, que es la que más pone a ministrar la ofrenda? O sea, ¿o cuántos pueden sentirse ofendidos porque sencillamente con besitos el pastor a todas o a todos saludó, pero a mí pasó de largo? Porque el yo quiere dominar la vida del ser humano. Y escuche esto. Si Luzbel, porque antes de llamarse Satán se llamaba Luzbel, ángel de luz, ¿sí? O ser de luz, estaba al lado de Dios, porque Luzbel fue creación de Dios, ¿sí? Era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de espléndida belleza. Tenía un lugar de privilegio en las huestes celestiales. Él era el único querubín protector que tenía Dios. Y después de Dios, ¿sabe quién seguía? Luzbel. O sea, Luzbel era el mayordomo de todo el cielo, pero no le gustaba ser segundo. No le gustaba ser segundo. ¿Cuántas veces usted ha dicho, yo creo que lo puedo hacer mejor que el pastor? Esta iglesia se hubiera triplicado. Si yo fuera el pastor, o si yo fuera la pastora, ya esta iglesia se hubiera triplicado. Yo tendría este modelo, tendría este modelo, tendría este modelo, tendría este modelo. A mí me da risa muchas veces que la mayoría de los escritores cristianos en sus biografías quieren mostrar todos los títulos y todos los estudios que han hecho. Yo creo que el día que yo escriba un libro, lo único que voy a escribir es: soy hijo de Dios, no más. No quiero ser nada más. Porque si el libro se va a vender es porque Dios cree que es una necesidad para el pueblo, pero no tiene que ser por el goodwill que yo tenga o por el reconocimiento que yo tenga. Pero lo que te quiero decir es que muchas veces el orgullo nos mata. Mató a Satanás. Quería el trono de Dios. ¿Por qué Satanás persigue a la alabanza? ¿Por qué persigue al adorador? Porque Satanás sabe que si siembra orgullo, siembra codicia, y si siembra codicia, siembra destrucción. ¿Aló? Entre más callado o callada estés, más grande será tu llamado. Entre menos te propongas
tus rótulos, tus títulos, tus sellos no sirven para nada en el reino de los cielos. Sirven absolutamente para nada. Simplemente declárate: soy un humilde o una humilde servidora de Dios. Soy un humilde servidor de Dios. Él quiso levantar su propio trono como si fuera Dios. En él se halló maldad, dice Ezequiel 28:15. Dentro de él se levantó iniquidad, dice Ezequiel 28:15. El pecado entró en el universo por Luzbel, porque Luzbel, cuando fue expulsado, como dice Apocalipsis 12, arrastró una tercera parte de los ángeles celestiales. Y dice Judas que esos ángeles no tienen salvación, porque cuando tú conoces muy cerca de Dios y pecas intencionalmente, ya estás fuera del plan de Dios. Por eso usted no le puede predicar a los ángeles, ni los ángeles buenos le pueden predicar a esos ángeles. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante Satán? Lo expulsó. Y dicen algunos teólogos que vino a parar en la tierra, a la tierra. Ahora, ¿qué es importante? ¿Por qué este pecado afecta al mundo? Porque si Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y nosotros tenemos un Dios de orden. ¿Cómo, teniendo un Dios de orden, la tierra estaba desordenada y vacía? Entonces dicen algunos teólogos, yo me uno a esa propuesta, de que realmente Satán encontró un lugar en la tierra. Es decir, cuando él fue expulsado, ya la tierra existía, ya Dios había creado la tierra. Entonces él encuentra un lugar, porque seguramente en el secreto, estoy especulando, seguramente en el secreto él conocía que Dios iba a ser el hombre y que él iba a poblar todo lo que estaba en el globo terráqueo, y que iba a poner las cosas en orden. Entonces, ¿dónde dijo él que iba a venir? Porque seguramente él allá en el secreto escuchó decirle a Dios que haría una creación que sería a su imagen y semejanza, y eso seguramente hirió el orgullo, el ego de Satán, que en aquel entonces era Luzbel. Ahora, vayamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Pero antes de leer Génesis capítulo 3, leamos Génesis capítulo 2. Y en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice el Señor de la siguiente manera: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Diga conmigo: autorización. ¿Estamos? Autorización. Nunca hagas las cosas por necesidad. Escúchalo. Nunca tomes atajos. Escúchalo. Sigue las reglas que te imponen, porque algún día tú podrás ser como ese centurión. Di la palabra, porque yo soy hombre de autoridad y estoy bajo autoridad. Lo que hizo que el siervo del centurión se sanara es que el centurión era un hombre de autoridad y bajo autoridad. Nunca hagas las cosas porque te convienen. Haz las cosas correctas. Haz las cosas que vienen de parte de Dios, porque Él te da mire, el margen de libertad en el huerto era pequeño o era grande, era amplio o era estrecho. Era amplio. ¿De cuántos árboles podía comer? ¿Y de cuántos no podía comer? Uno. Porque Dios, para examinar el corazón del ser humano, tiene que colocar mínimo una restricción. Mínimo una restricción. No te unas en yugo desigual. Una sola restricción: el matrimonio sea sin mancilla. Muchos de nuestros fracasos es por estar trabajando bajo el espíritu de nuestro orgullo. Muchos de nuestros fracasos es por estar trabajando con el espíritu de nuestro orgullo y no con la palabra de Dios. Porque no podemos llegar a conocer a Dios y ser las mismas personas cuando no lo conocíamos.
Tenemos que trabajar bajo sus principios. Dice el versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente, ¿qué pasará? Morirás. Entonces hubo una sola restricción. Entonces, ¿cómo entra el pecado en el mundo? El pecado en el mundo entra por Adán, no entra por Eva, porque Eva fue engañada, Adán no. ¿Estás entendiendo? Adán comió porque su mujer le dijo come, pero él tenía la instrucción. O sea, él podía haberse retractado y decir: no, Eva, te engañó la serpiente, pero tú no me puedes engañar a mí. Yo tengo el concepto claro, de ese fruto yo no puedo comer, porque Dios dijo que el día que de él comiera, ciertamente morirás, y yo te lo enseñé a ti. Ahora, el proceso del pecado usted lo tiene allí en Génesis 3, y por causa del tiempo no leo el texto completo, pero observe que realmente el tema, para que haya engaño, necesita haber astucia. O sea, no puede haber engaño si no hay astucia. Y para que haya astucia, alguien ya debió haber pecado, porque la astucia es el resultado del pecado. ¿Y quién había pecado primero? Satanás, Luzbel. Entonces él aprendió la astucia, y como la astucia no le funcionó, entonces él ahora va a hacer que esa astucia funcione. Acuérdese que cuando Satán es expulsado del cielo, la siguiente autoridad ya no existía. Ya Dios no nombró a nadie para reemplazar a Luzbel, porque en el plan de Dios estaba que después de él iba a estar ¿quién? El ser humano, el hombre. Siguiente rango de autoridad iba a ser el hombre. Y el tercero, si acaso le quedaba algo, era para Luzbel. ¿Está claro allí? Y cuando usted observa, dice que la mujer conversó con la serpiente, y él le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, él le interpretó a su acomodo Génesis 2:16. Con que no, 2:17, con que no comáis, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ella le responde: del fruto la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Vendió una idea. Cuando el ego es grande, cualquier idea se acomoda en el corazón del hombre. Y eso me gustaría que lo colocaran en un post. Cuando el ego es grande, cualquier idea del mundo se establece en el corazón del hombre. Porque Satanás solo necesita un ego grande para inocular un pecado. Solo un ego grande inocula un pecado. No soy lo que soy porque yo he estudiado, soy lo que soy por las misericordias de Dios. Eres lo que eres por las misericordias de Dios. Tienes la voz que tienes por la misericordia de Dios. Puedes ministrar como ministras por las misericordias de Dios, no por lo que somos. Porque delante de Dios no tenemos nada. ¿Aló? Y dice 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol ¿qué? Codiciable. Orgullo produce codicia. Orgullo produce codicia. La trabajó en el ego. Observe que Sansón, por las lágrimas de Dalila, declara su secreto. Y en Proverbios dice: ni aun con la que duerme debes revelarle los secretos de Dios. Ni aun con la que duermes. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. No es primera de Marcos Manrique, no. Ni ninguna de esas. O sea, hay cosas que son entre tú y Dios únicamente. ¿Ya? Se la tergiversó.
Ya ella era imagen de Dios, ya era a semejanza de Dios. Pero el problema no está ahí, porque el problema está en el 6. Perdón, el 6. Dice, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Él no fue engañado, él comió conscientemente. Él hizo entrar conscientemente el pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque la imagen, escuche esto, varones, la imagen correcta de Dios está en el varón, no en la mujer. Y si las mujeres no lo entienden, se van a sentir subyugadas. Ustedes no son la imagen incorrecta, ustedes son la imagen correcta de la ayuda idónea, de lo que da y trae respaldo a su marido. Por eso Proverbio dice, la mujer sabia edifica, mas la necia con sus manos. ¿Qué es con sus manos? Con lo que hace. Y usted para hacer algo primero tiene que pensarlo. La destruye. Muchos ministerios se han destruido por mujeres necias. Porque cuando tú actúas con sabiduría, Dios te va a respaldar. Tu marido puede estar equivocado, pero tus rodillas traen grandes victorias. Tu marido puede estar equivocado, pero tus rodillas traen grandes victorias. Ahora, entonces, ¿qué es el pecado en sí mismo? Y aquí ya voy terminando. El pecado en sí mismo se llama transgredir conscientemente una orden. Transgredir. O sea, lo sé que no lo debo comer, pero ¿qué? Lo como. Conscientemente me vuelvo transgresor. Y cuando me vuelvo transgresor consciente, eso ya no es pecado, se llama iniquidad, se llama pecado continuo. Iniquidad, pecado continuo, pecado continuo, pecado continuo. Por eso en Génesis capítulo 5, versículo 3, dice que Adán tuvo un hijo que ya no era imagen y semejanza de Dios, sino de él. O sea, ya tenía un gen pecador. Ya hay un gen pecador. ¿Qué es un gen pecador? Que toda la raza humana después de Adán, no de Eva, después de Adán, nace por naturaleza con el gen de pecado. Yo no necesito pecar para ser pecador. Soy pecador por cuanto peco. ¿Sí? Como soy pecador, peco. Pero no es, o sea, Rousseau no tenía la razón. El hombre nace bueno. No. Todo ser humano nace malo y necesita de la gracia de Dios. Escuche esto, necesita de la gracia de Dios, no de la grasa, gracia de Dios, de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. O sea, tú necesitas que Dios, mira, tú puedes estar aquí, haber recibido a Cristo, haber pasado por encuentro, haber hecho esto, tomar la Santa Cena cada mes, es ser parte de un ministerio, pero si hay cosas sin confesar, eres pecador. Y tienes que confesarlas. Y para eso tienes la gracia de Dios. Porque la historia no se puede repetir en tus hijos. No se puede repetir en tus hijos. Y nunca digas, no, es que como el papá fue así, la niña fue así. No, Señor, cancele eso en el nombre de Jesús. Porque la palabra dice que en Cristo somos nueva creación. Y muchas veces a nuestros hijos hay que repetirle, conviértase, conviértase. Vuélvase a Dios, dé el giro de 180 grados, conviértase. Usted tiene un niño pequeño, todos los días tiene que convertirse. La conversión para nosotros es diaria, no es un día histórico, es todos los días. Y por último, ¿cuál es la solución al pecado? Cristo. No hay nada más. Porque usted conoce las consecuencias del pecado. Está separado de la gloria de Dios. Usted conoce que el pecado lo separa de la gloria, dice Romanos 3:23. Usted sabe que está en condenación eterna. Todo el que no ha recibido a Cristo está en condenación eterna. Pero todo aquel que es creyente y no confiesa el pecado está haciendo a Dios mentiroso. Escuche,
La primera estrategia de Satanás con Eva fue hacer a Dios mentiroso, con que os ha dicho. O sea, él le vendió la idea a Eva que Dios le había dicho mentira. Por eso Jesús dice en Juan 10:10 que él es mentiroso, que él es padre de mentira. Él es padre de mentira. Él es padre de mentira. Y cuando yo caigo en un pecado, soy hijo de Satanás. Yo tengo que confesarlo. Tengo que salir a los cuernos del altar y confesarlo. Porque necesito de la gracia y de la misericordia de Dios para que me alcance. Entonces la solución al pecado, iglesia, se llama Jesús. No hay más. No hay más. Usted puede ir al presidente de la más grande compañía del mundo, ¿cierto? Y hablarle de Cristo, pero al final tiene que decirle, usted necesita a Cristo porque usted es pecador. Es pecador. ¿Qué dice el ser humano? Yo no he matado a nadie, yo no robo. Pregúntale a mi esposa cómo me porto. Ella me dice que llega a las 7 y yo llego a las 6. Pregúntale a mis hijos. Porque el ser humano compró la idea que portarse bien es entrar al cielo. Y al cielo no entran los buenos. Malas noticias para los que se portan bien. Al cielo no entran los buenos. Al cielo entra el pecador arrepentido. Es el único que entra al cielo. El pecador arrepentido. Condición para entrar al cielo, arrepentirse. No hay otra. No hay otra, arrepentirse. A veces usted no le han invitado a esos ayunos donde se va a ir a hablar del pastor, porque la conversación central es lo que está haciendo el pastor y usted se queda. Y eso es lo que dice Romanos 1:32. No solamente lo ven, sino que lo acolitan, es decir, lo oyen y aunque no opinen nada, están participando. Entienda esto, iglesia. Inocular una idea es el principio de generar una cultura. Inocular una idea significa, o sea, es el principio de generar una cultura. O sea, observe, varones, observe, y observemos todos. Cuando usted va a comprar ropa para hombre, ya no la encuentra. Toda la ropa de hombre se parece a los slack o los pantalones de las mujeres. O sea, hoy venden pantalones de hombre donde el interior es más importante que el pantalón, en donde el hombre muestra el interior. Y usted cuando se va a vestir también, mujer, tiene que revisar. Tu vestido tiene que representar, aunque no lo creas, tu santidad. Tu manera de vestir, tu manera de calzar, tu manera de hacerte tu maquillaje, tu manera de cortarte el cabello, tu manera de tinturártelo aún. O sea, hay cosas que hablan, quieras o no, porque si no Pedro no se hubiera tomado el trabajo de hablar de vestir decorosamente. Si no fuera así, Pedro no se hubiese tomado el trabajo de decir que la mujer que se viste decorosamente se está ganando a su marido. Es decir, hay cosas que nosotros le estamos restando importancia porque realmente no estamos centrándonos en Dios. Estamos centrándonos. Dijo algo importante Diana cuando ministraba la ofrenda. Ya termino. 2 minuticos y termino. Mira, ella dijo, la mamá de Micaías creía conocer a Dios. Y Micaías creía conocer a Dios. Es más, creía conocer a Dios que el hombre tuvo su propio sacerdote en casa. Y le pagaba. Ahora, más perdido el sacerdote que era levita. ¿Y sabe qué pasaba con ese levita? Salió sin saber destino. Tú nunca puedes salir a un lugar sin tener destino. Tú tienes que saber a dónde vas a llegar. Porque si tienes un para qué, tienes un qué y tienes un cómo. Entonces es importante entenderlo. Conocer a Dios implica grandes transformaciones en nuestra vida.
Y eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es no seguir el modelo de este mundo. Arrepentimiento es decir, Señor, te estoy ofendiendo, pero de aquí en adelante ya no te voy a seguir ofendiendo. La diferencia entre el fariseo y el publicano. El fariseo le recordaba a Dios todo lo que hacía para Dios y no se vio como pecador. El publicano no le había dado nada a Dios y dijo, sé propicio a mí que soy pecador. Pongámonos en pie.